Quizás ya recorriste el camino que muchos prometen como el acceso directo a tus sueños, hiciste afirmaciones cada mañana, armaste tu tablero de visión con recortes de todo lo que deseas, te repetiste frases positivas, visualizaste una y otra vez el estilo de vida que querías vivir. Y sin embargo, algo sigue sin encajar. Puede que hayan pasado meses, incluso años, y tu realidad no cambió de la manera que esperabas. Tal vez hubo momentos de esperanza, pequeñas señales, pero también ciclos que se repiten, situaciones que regresan con distinto rostro pero con el mismo aprendizaje no integrado. Y entonces llega esa sensación incómoda, casi silenciosa, que dice, ¿y si el problema soy yo? Aquí es donde muchas personas se frustran y empiezan a cuestionarlo todo, no porque no deseen con fuerza, sino porque se dan cuenta de que algo profundo no está funcionando. Ya no basta con repetir mantras o pegar frases inspiradoras en la pared si, al final del día, el mundo sigue devolviéndote una versión familiar de la misma historia. Y eso duele, no porque hayas fallado, sino porque no te contaron toda la verdad. La ley de atracción, como concepto moderno, suena esperanzadora. La idea de que puedes atraer todo lo que deseas con solo pensarlo es muy seductora, pero también es incompleta, porque se enfoca en lo que quieres tener, pero no en lo que eres mientras lo deseas. Y ahí está el vacío que muchos sienten, aunque no sepan explicarlo. Imagínate intentar encender una lámpara sin conectar el cable a la fuente de energía. Puedes tocar el interruptor, decorarla, colocarle la mejor bombilla, pero si no está conectada por dentro, jamás se encenderá. Asimismo sucede con la mayoría de las prácticas superficiales. Se quedan en lo externo, en el deseo, en el quiero, pero no tocan el origen del poder, tu estado interior. El problema no es que la ley de atracción sea falsa. Es que es apenas una invitación, no el destino. Es el primer peldaño, pero no la cima. El deseo sin transformación interna es solo un eco que no tiene fuerza para materializarse. Y mientras más te aferras al resultado externo sin observar el estado desde el cual estás deseando, más desconectado te sentirás. Porque no es lo que deseas lo que transforma tu vida. Es desde donde lo deseas. ¿Desde qué conciencia? ¿Desde qué vibración? Y cuando ese desde donde está contaminado por miedo, escasez, inseguridad o desesperación, ningún tablero de visión podrá compensarlo. Porque el universo, el campo, la realidad misma no responde a tus palabras. Responde a tu frecuencia. El vacío que sientes no es señal de que estás roto. Es señal de que estás listo para algo más profundo. Para dejar de pedir y comenzar a recordar. Para soltar la necesidad de atraer cosas y comenzar a convertirte en aquello que naturalmente las manifiesta. El verdadero camino no comienza con una lista de deseos, sino con una mirada honesta hacia adentro. Es momento de dejar de preguntarte qué quiero atraer y comenzar a cuestionarte en quién me estoy convirtiendo. Porque allí, en ese cambio de enfoque, empieza el verdadero viaje. Desde pequeños nos enseñaron que el mundo es algo que está allá afuera, separado de nosotros, como si fuéramos simples espectadores de una obra ya escrita. Crecimos creyendo que las cosas nos pasan, que la vida es una sucesión de eventos externos sobre los cuales tenemos poco o ningún control. Aprendimos a sobrevivir reaccionando a lo que ocurre, no a crear desde adentro. Por eso, cuando escuchamos por primera vez que podemos manifestar una nueva realidad, algo dentro de nosotros se enciende. Entonces puedo cambiar mi vida, pensamos. Y sí, puedes, pero no de la manera en la que te lo han hecho creer. Porque el verdadero poder no está en manipular la realidad como si fuera plastilina cósmica. No se trata de convencer al universo con listas de deseos ni de intentar controlar los eventos como si fueran piezas de ajedrez. Ese intento de control, aunque revestido de espiritualidad, sigue partiendo del mismo lugar, el miedo a lo que es. La necesidad de que algo cambie afuera para poder sentir algo distinto adentro. Y aquí es donde comienza el verdadero giro de conciencia. No se trata de atraer, se trata de percibir. La realidad no es un objeto que puedas moldear sin tocar tu interior. Es un espejo. Y no cualquier espejo, uno que no refleja tu cara, sino tu vibración, tus heridas, tus creencias más silenciosas. Lo que ves afuera no es más que una proyección de lo que todavía no has visto adentro. Entonces, cuando las cosas no salen como esperas, no es el universo rechazándote. Es la vida mostrándote en qué frecuencia estás emitiendo. Y eso, aunque incómodo, es profundamente liberador.
porque significa que no tienes que cambiar el mundo. Solo tienes que cambiar el punto desde el cual lo estás mirando. No se trata de arreglar el espejo. Se trata de observar qué está proyectando el proyector. Mientras más intentas controlar lo externo, más te desconectas de la fuente verdadera de tu poder, tu conciencia. Porque el mundo que ves no es más que una extensión de tu estado interior. Siempre ha sido así. Solo que nadie te lo enseñó. Y no es que la materia no exista. Es que la materia, el afuera, es denso, lento, y siempre va por detrás de tu vibración. Por eso, si cambias algo por fuera sin cambiar por dentro, lo de afuera vuelve a su forma original. Es como pintar una pared con humedad. Por más capas que pongas, la mancha vuelve, porque la causa sigue oculta. Cuando entiendes esto, el juego cambia por completo. Dejas de obsesionarte con resultados. Dejas de correr detrás de cosas que crees que te darán paz, seguridad o amor. Porque comprendes que todo eso solo puede brotar de ti hacia afuera, no al revés. El verdadero poder no está en manipular la realidad, está en despertar, en mirar el mundo y reconocer que tú eres el origen, que lo que crees, sientes y mantienes como cierto en tu interior es lo que le da forma a lo que experimentas. No como castigo, sino como una ley vibracional precisa, coherente, inquebrantable. Y por eso este camino no es para quien solo quiere obtener cosas, es para quien está dispuesto a transformarse. Porque no se trata de cambiar la vida para sentir paz. Se trata de cultivar la paz para que la vida cambie. Ahí es donde todo comienza a fluir. No porque ahora controles el universo, sino porque dejaste de resistirte a él. Porque ya no estás afuera tocando el espejo, sino adentro reconfigurando la imagen. Cuando dejas de buscar el poder afuera y lo recuperas dentro, algo sutil pero inmenso sucede. Ya no necesitas atraer nada, porque todo lo que está en sintonía contigo empieza a llegar solo. En algún punto del camino espiritual, cuando las técnicas dejan de funcionar y las respuestas tradicionales ya no alcanzan, surge una necesidad silenciosa pero poderosa, comprender la realidad de una forma completamente nueva. No desde el deseo, sino desde la verdad. No desde el cómo conseguir, sino desde el quién soy yo en esta experiencia. Y es aquí donde el mentalismo entra como un faro en medio de la confusión. El mentalismo no es una moda, no es una técnica moderna ni una promesa de resultados rápidos. Es una ley, una de las 7 leyes herméticas que han sido transmitidas desde tiempos antiguos, mucho antes de que existiera el término ley de atracción. Su principio más profundo y radical es también el más simple. Todo es mente. Todo. Lo que ves, lo que tocas, lo que sientes, lo que experimentas. La materia, las relaciones, las coincidencias, el cuerpo, los objetos, los eventos. Todo nace primero en el plano mental. La mente no es una función del cerebro. Es el origen de la existencia. Es el campo en el que ocurre toda la creación. Esto cambia completamente la perspectiva. Porque si todo es mente, entonces tu vida no es un reflejo del mundo exterior, sino de tu mundo interno. Cada experiencia es una expresión de tu conciencia en acción. No estás viviendo en un universo ajeno. Estás viviendo dentro de tu propia frecuencia. Y aquí sucede algo poderoso. Dejas de ver a la vida como una secuencia de eventos azarosos y comienzas a reconocer el patrón, la geometría, la coherencia que hay detrás de todo. Entiendes que no atraes lo que quieres. Atraes lo que eres en esencia. Lo que vibras, lo que crees, lo que sostienes como verdad. Mientras la ley de atracción se enfoca en el deseo, el mentalismo se enfoca en la identidad. No te pregunta qué quieres manifestar. Te pregunta quién estás siendo mientras lo deseas. Porque lo que se manifiesta no obedece a tu pedido, sino a tu coherencia vibracional. Y este principio no es poético. Es preciso. Así como el agua solo fluye por un canal limpio, la realidad solo se manifiesta con claridad cuando tu estado interno está en alineación con lo que dices querer. Si en tu mente hay caos, confusión, culpa o miedo, eso será lo que se proyecte, incluso si repites afirmaciones positivas todo el día. Aquí el pensamiento no es la causa. La vibración lo es. La conciencia lo es. Lo que crees a un nivel profundo. Lo que no has cuestionado. Lo que sigues sosteniendo por costumbre emocional. Todo eso configura el guión oculto desde donde se proyecta tu película de vida. Y por eso el mentalismo no te invita a repetir frases. Te invita a despertar.
A observar con honestidad lo que estás proyectando en silencio. A hacerte responsable del filtro con el que estás mirando la vida. Porque no puedes cambiar una proyección si sigues sosteniendo el mismo rollo en el proyector. En este camino, tu mente deja de ser una máquina de repetición inconsciente y empieza a convertirse en un instrumento de creación consciente. Dejas de vivir en piloto automático y comienzas a diseñar tu realidad desde adentro, con intención, con claridad, con profundidad. Comprender que todo es mente no es una idea para creer o no creer. Es una llave para quien está dispuesto a usarla. Y cuando la usas, todo cambia. Porque ya no esperas que la realidad te dé lo que buscas. Sabes que eres tú quien debe convertirse en la frecuencia de lo que anhela. Y es allí, en ese cambio de enfoque, donde nace la verdadera libertad. Ya no necesitas manipular el mundo. Solo necesitas conocer tu mente. Porque todo lo demás, inevitablemente, le sigue. En el cruce entre la ciencia y lo invisible, hubo un hombre que decidió no elegir un bando. Un investigador que se atrevió a mirar donde otros cerraban los ojos. Su nombre es Jacobo Greenberg, y su obra representa una verdadera revolución en la forma en que entendemos la conciencia, la percepción y la realidad misma. Greenberg no era un gurú ni un místico perdido en dogmas. Era un neurofisiólogo, un científico formado, riguroso, apasionado por entender cómo funciona la mente humana. Pero lo que lo hizo único fue su valentía para cruzar los límites de lo establecido. No se conformó con estudiar el cerebro como una máquina. Quiso ir más allá. Quiso saber qué es lo que crea la realidad que experimentamos. Y fue en ese camino donde propuso una de las teorías más audaces y profundas que existen, la existencia del campo neuronal cuántico, al que llamó campo Kopik. Según Greenberg, la realidad no es algo que se nos impone desde fuera. Es una creación conjunta entre nuestro campo de conciencia y ese tejido invisible que lo conecta todo. El campo Kopik no es físico, pero lo atraviesa todo. Es como un mar de potencialidades infinitas que espera ser moldeado por la conciencia de quien lo observa. Tu mente, tus emociones, tus creencias, tu atención, todo eso interactúa con ese campo. Y lo que llamas realidad es simplemente el resultado de esa interacción. Greenberg decía que lo que ves no es lo que es, sino lo que tu mente es capaz de codificar. Tu cerebro no registra la realidad objetiva. La traduce, la reconstruye, la interpreta a través del filtro de tu historia interna. Así, dos personas pueden vivir el mismo evento y tener percepciones completamente distintas. ¿Por qué? Porque cada una proyecta una realidad diferente desde su conciencia. Este concepto rompe con todo lo que nos han enseñado. Nos libera del victimismo y nos entrega una gran verdad. Tú no vives en el mundo, tú creas el mundo en el que vives. Y esta propuesta no era solo teoría. Greenberg viajó por todo México estudiando chamanes, sanadores, tradiciones indígenas, y descubrió que, detrás de todos ellos, había un conocimiento ancestral profundamente conectado con lo que ahora empezamos a entender desde la física cuántica y la neurociencia. Un conocimiento que dice: la conciencia no es producto del cerebro, el cerebro es un traductor de la conciencia. Cuando entiendes esto, tu percepción de la vida cambia para siempre. Porque dejas de ver la realidad como algo estático, fijo, fuera de tu control. Comprendes que es dinámica, moldeable, sensible a tu estado interno. Ya no estás separado del universo. Eres una extensión viva de él. Greenberg no solo nos dio una teoría, nos dejó un mapa para despertar. Nos recordó que la espiritualidad y la ciencia no están peleadas. Son dos lenguajes que, cuando se integran, revelan la verdad. Lo que vives fuera es una proyección directa de lo que hay dentro. Y por eso su obra fue incómoda. Porque sacudía los cimientos de la ciencia tradicional. Porque decía cosas que aún hoy muchos no se atreven a decir. Que la realidad no es objetiva, que el tiempo es relativo, que tu intención y tu emoción son fuerzas creadoras y que el universo entero responde a tu vibración. Unos meses antes de desaparecer misteriosamente, Greenberg escribió: «Solo quien ha visto más allá del velo sabe que todo lo visible es apenas una ilusión sostenida por la mente». Y es ahí donde su revolución se vuelve personal. Porque te obliga a hacerte una pregunta incómoda, pero necesaria: ¿qué estoy proyectando yo ahora mismo en el campo? No se trata de cambiar el mundo. Se trata de observarte, porque la realidad que ves no es un hecho, es un reflejo, y cuando entiendes esto, algo profundo se activa dentro de ti.
La necesidad de despertar, de recordar, de tomar el timón de tu conciencia y comenzar, por fin, a crear desde la verdad, no desde el miedo. Durante toda la vida nos han enseñado a mirar hacia afuera, a observar el entorno como si fuera algo independiente de nosotros. Crecimos creyendo que lo que vemos es la realidad, que el mundo que nos rodea es tal cual lo perciben nuestros ojos. Pero esa es una de las ilusiones más profundas y persistentes del ser humano. Y es que lo que llamamos realidad no es algo que simplemente existe. Es algo que está siendo proyectado. No por una fuerza externa, sino por ti, por tu mente, por tu conciencia. Tu mente funciona como un proyector de cine. Todo lo que piensas, crees, sientes y percibes es como un rollo de película que se está reproduciendo constantemente. Lo que ves en el afuera es solo la imagen proyectada en la pantalla, pero el origen está adentro, en el proyector, en ti. Cuando no entiendes esto, vives intentando arreglar lo que ves proyectado. Te enojas con las personas, con las circunstancias, con los eventos. Intentas cambiar la pantalla, pero la pantalla no tiene el problema. Solo está mostrando lo que hay dentro del proyector. Este es el error más común, intentar modificar la realidad sin transformar la raíz desde donde se proyecta. Y por eso los cambios no duran. Por eso los patrones se repiten. Por eso la vida parece moverse en círculos. La verdadera transformación comienza cuando dejas de luchar contra la imagen y decides mirar al proyector. Y cuando lo haces, empiezas a ver qué tipo de película estás reproduciendo, qué historias, qué creencias, qué emociones no resueltas están detrás de cada escena que vives. Tal vez llevas años proyectando miedo a no ser suficiente, culpa por errores del pasado o una sensación profunda de carencia. Y mientras eso esté en el rollo, no importa cuánto te esfuerces en cambiar lo externo, siempre volverá a aparecer lo mismo con una nueva forma. Pero cuando tomas conciencia de esto, algo sutil pero poderoso cambia. Ya no estás a merced de la película. Te conviertes en el guionista. Tu mente no solo observa la realidad, la construye, la moldea, la filtra. Y si no entrenas ese proceso, si no lo haces consciente, seguirá funcionando de forma automática, repitiendo los mismos patrones, los mismos pensamientos, los mismos resultados. La buena noticia es que el proyector puede reconfigurarse, puede ser afinado, reprogramado, limpiado. Y todo comienza con una sola pregunta: ¿qué está proyectando mi mente cuando nadie me ve? Ahí está la clave. No en lo que piensas cuando estás motivado, sino en lo que mantienes de forma silenciosa cuando nadie te observa. Porque esa vibración constante es la que crea tu vida. La vibración no miente. Puedes fingir estar bien. Puedes decir que eres positivo. Puedes repetir frases de abundancia. Pero si lo que hay dentro de ti es ansiedad, inseguridad o miedo, eso es lo que se proyectará, una y otra vez, hasta que decidas mirar y transformar la fuente. Y esa fuente no es el mundo. Eres tú, tu mente, tu campo, tu conciencia. Comprender esto es una invitación poderosa, porque te devuelve el control, porque ya no necesitas cambiar a nadie ni forzar nada, solo necesitas tomar responsabilidad sobre lo que proyectas. Y cuando lo haces, la película cambia, el escenario cambia, las personas cambian, no porque tú las hayas forzado, sino porque ya no estás sosteniendo la misma historia. Todo comienza cuando giras la mirada hacia adentro y te preguntas con honestidad: ¿qué versión de mí está creando esta realidad? Porque esa pregunta, si te atreves a responderla con el corazón abierto, puede ser el inicio de una nueva proyección, y por lo tanto, de una nueva vida. Una vez que comprendes que tu mente es el proyector, y que lo que ves afuera es simplemente el resultado de lo que sostienes dentro, surge una pregunta inevitable: ¿cómo cambio lo que proyecto? Porque saber que eres el creador es poderoso, pero también exige acción consciente. Reprogramar la realidad. No se trata de cambiar tus pensamientos superficiales, ni de reemplazar una frase negativa por una positiva como si estuvieras tapando una grieta con cinta adhesiva. La transformación verdadera ocurre en las raíces, donde se guardan tus creencias más antiguas, tus emociones reprimidas, tus heridas no sanadas. Tu mente es como un jardín. Cada idea que sostienes, cada emoción que no liberas, cada palabra que escuchaste en la infancia y se quedó grabada, es una semilla. Algunas de esas semillas florecieron en forma de relaciones caóticas, de miedo al rechazo, de autosabotaje, de escasez disfrazada de prudencia.
Otras ni siquiera sabes que están ahí, pero siguen creciendo silenciosamente en forma de patrones repetitivos. Por eso, si lo que ves en tu realidad no te gusta, no sirve de nada pintar las hojas de las malas hierbas. Hay que ir al suelo, a las raíces. Y eso comienza con la introspección consciente. La introspección no es quedarse pensando en lo que está mal. Es un acto valiente de mirar hacia adentro con curiosidad y sin juicio. Es preguntarte, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Realmente es mía o la heredé de alguien más? ¿Qué ganaba al mantener este patrón en mi vida? Estas preguntas no solo revelan el contenido oculto de tu mente, lo transforman, porque cuando traes algo del inconsciente al consciente, pierde su poder sobre ti. Pero identificar no basta. Muchas personas descubren sus creencias limitantes, pero no logran transformarlas porque no activan el segundo elemento clave, la emoción. Tu mente no solo se programa con ideas, se programa con emociones. Lo que sentiste con intensidad en el pasado quedó registrado, y por eso, para reprogramar, no solo tienes que ver lo nuevo, tienes que sentirlo como si ya fuera real. La visualización emocional no es imaginar por imaginar, es habitar el estado interno que quieres crear. Si quieres prosperidad, no basta con ver billetes en tu mente. Tienes que sentirte merecedor, seguro, en paz con la abundancia, porque si tu cuerpo no lo siente, tu mente no lo cree. Y si tu mente no lo cree, no lo crea. La emoción es el combustible que imprime la imagen en el campo. Y mientras esa imagen no esté sostenida por una frecuencia emocional coherente, no va a manifestarse de forma estable. Otro paso fundamental en este proceso es el perdón, pero no el perdón cliché. No se trata de decir te perdono por compromiso. Se trata de soltar verdaderamente la carga energética que te une a eventos o personas del pasado. Mientras guardes resentimiento, culpa o vergüenza, una parte de tu energía seguirá atrapada allá. Y eso afecta tu vibración presente. Perdonar es cerrar contratos invisibles que te mantenían repitiendo el mismo capítulo. Es recuperar tu energía y traerla de vuelta a la hora. Y hay más herramientas. La escritura terapéutica, por ejemplo, no es solo escribir lo que sientes. Es permitir que lo reprimido se exprese sin filtros. Es mirarte con honestidad. A veces, lo que no puedes decir en voz alta puede liberarse en papel. La meditación, por su parte, no es solo relajarse. Es crear espacio interno. Y donde hay espacio, pueden hacer algo nuevo. Las terapias sonoras, las respiraciones conscientes, los baños de silencio, todo eso no es accesorio. Son llaves vibratorias que ayudan a soltar lo viejo y abrir espacio para lo que quieres sembrar. Pero por encima de todo, hay una verdad innegociable. Ninguna herramienta funcionará si no hay un compromiso real con tu transformación. No se trata de un ejercicio puntual. Es un proceso, un camino, una práctica diaria de observación, conciencia y elección. Cada día puedes elegir, repetir lo de ayer o crear algo nuevo. Y con cada creencia disuelta, te liberas un poco más. Con cada emoción reconocida, el proyector se limpia. Con cada patrón superado, el guión cambia. Y lo que antes era automático, comienza a ser consciente. Y lo que antes era destino, empieza a ser decisión. Porque al final, no se trata solo de cambiar tu mente. Se trata de recordar el poder que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser reclamado. En este punto del camino, cuando ya reconociste que tu mente es el proyector y que puedes reprogramarla desde dentro, surge una etapa inevitable, la sanación. No porque estés roto, no porque haya algo malo en ti, sino porque hay partes de tu historia que siguen atrapadas en el pasado, fragmentos emocionales que no han sido vistos, sentidos ni integrados. Y mientras esas partes no sean liberadas, seguirán proyectando escenas que ya no quieres vivir. Sanar no es borrar lo que te dolió, es dejar de arrastrarlo como si todavía fuera parte de tu identidad, porque el dolor no sanado se convierte en distorsión, y toda distorsión interna, tarde o temprano, se convierte en una proyección externa. Quizás te preguntes, ¿por qué? Si quiero avanzar, ¿sigo repitiendo los mismos patrones? La respuesta es simple, porque hay una carga emocional aún no liberada sosteniendo ese patrón. El miedo, la tristeza, la rabia, la vergüenza son energías que, si no se permiten, se quedan atrapadas. Y cuando se estancan, se transforman en hábitos, en creencias inconscientes, en bloqueos físicos,
en relaciones tóxicas, en ciclos de carencia o autoboicot. La mayoría de nosotros aprendió a temerle a las emociones. Nos enseñaron que sentir era una debilidad, que llorar era malo, que enojarse era peligroso. Aprendimos a disimular, a controlar, a evitar. Pero todo lo que evitas sentir se queda guardado. No se va, se acumula y se convierte en sombra. Y aquí está la paradoja: no puedes liberar lo que no aceptas. La única forma de sanar es abrir la puerta, no para analizar el dolor, sino para permitir que se exprese, para darle espacio, para sentirlo sin juicio, sin prisa, sin la necesidad de entenderlo todo de inmediato. Una emoción no resuelta es como un niño que quedó solo en una habitación oscura esperando que alguien lo escuche. Y ese alguien eres tú. Sanar es sentarte con tus emociones como quien se sienta con un viejo amigo que no ves hace años. Es dejar que el cuerpo hable, que las lágrimas limpien, que el enojo salga sin culpa, que la tristeza te muestre lo que estaba escondido. Y no, no es cómodo, pero es liberador. Porque cuando sientes con presencia, la emoción no te domina, se disuelve, pierde su fuerza, se transforma. Este proceso de sanación no es lineal, no es rápido y no es perfecto. A veces parecerá que avanzas mucho en un día y otras veces sentirás que vuelves al mismo lugar. Pero no es retroceso, es profundidad. Estás llegando más hondo. Y en este camino, el perdón verdadero cumple un rol esencial. Perdonar no es justificar lo que ocurrió. Es soltar el contrato energético que te une a una historia de dolor. Es liberar tu energía del pasado para traerla al presente. Perdonar a otro es, en el fondo, perdonarte a ti, por haber sostenido tanto tiempo ese peso, por haber creído que necesitabas cargarlo para estar a salvo. El perdón no es un acto moral, es un acto de liberación. Y junto a la emoción, el cuerpo también necesita participar. Porque todo lo que viviste, todo lo que no expresaste, tu cuerpo lo recuerda. Por eso, prácticas como la respiración consciente, el movimiento libre, los sonidos, la meditación y la escritura no son decorativas. Son vehículos de liberación somática. Le dan voz al cuerpo. Le permiten decir lo que la mente calló. Pero hay algo que debes saber. No puedes sanar si no estás dispuesto a sentir. Y no puedes sentir si no estás dispuesto a dejar de juzgar lo que sientes. Aceptar no es resignarse. Es dejar de resistirse. Es permitir que lo que ya es, sea. Y en ese espacio aparece algo mágico, la presencia. Y la presencia lo transforma todo. Porque cuando dejas de luchar con lo que sientes y comienzas a abrazarlo, el proyector se limpia. La vibración se eleva. Y lo que antes se proyectaba como conflicto, comienza a transformarse en paz. Sanar es el mayor acto de amor propio. Y es también el puente hacia tu poder creador. No puedes proyectar una nueva realidad desde una mente llena de heridas abiertas. Pero cuando esas heridas se transforman en cicatrices conscientes, en aprendizajes, en fuerza interna, entonces sí, el guión cambia. Y tu vida también. Después de reconocer y sanar tus heridas internas, algo nuevo comienza a emerger. Un espacio. Un silencio fértil. Una claridad que antes no estaba. Y es justo ahí, cuando dejas de operar desde las memorias del pasado, que aparece tu mayor poder, la capacidad de diseñar conscientemente tu realidad. Ya no desde el trauma, ya no desde el automatismo, sino desde la presencia lúcida de quien sabe que todo lo que sostiene en su interior se manifiesta en el exterior. En este punto, comprendes que tu mente no es solo una herramienta para interpretar el mundo, es la arquitectura misma del mundo que habitas. Y tú eres el arquitecto. No del todo, sino de tu parte, de tu campo, de la vibración que sostienes. Y eso lo cambia todo. Porque si tú eres el arquitecto, entonces tu vida no está predeterminada. Está siendo construida instante a instante por las decisiones conscientes o inconscientes que tomas, por los pensamientos que alimentas, por los juicios que sostienes, por las emociones que eliges cultivar, por las creencias que permites vivir dentro de ti. Y aquí hay una verdad que puede incomodar, pero que libera. Mientras no tomes control del diseño, tu mente seguirá operando con planos viejos. Seguirás viviendo con estructuras mentales heredadas, de tus padres, de tu cultura, de tu infancia. Ideas que no cuestionaste, pero que sigues utilizando como si fueran tuyas. Limitaciones que ni siquiera nacieron contigo,
pero que habitan tu sistema como si fueran parte de tu ADN. Por eso este módulo es una invitación profunda a asumir el rol de arquitecto con responsabilidad, a preguntarte, ¿desde qué sistema estoy operando? ¿Qué pensamientos están dirigiendo mi día sin que me dé cuenta? ¿Qué emoción me impulsa a tomar decisiones, aun cuando me cuento otra historia? Porque la mente, si no está consciente, actúa como un sistema automático. Y ese sistema fue programado mucho antes de que pudieras elegir. Pero ahora sí puedes elegir. Ahora tienes la capacidad de diseñar nuevos planos, de reconfigurar el sistema operativo, de limpiar las creencias que ya no te representan y sembrar otras nuevas, alineadas con quien estás eligiendo ser. La mente consciente no es la que lo sabe todo, es la que observa, la que elige, la que se da cuenta de que puede pensar distinto, sentir distinto, decidir distinto, y al hacerlo, proyectar una vida completamente nueva. Es como si toda tu experiencia fuera un software. Si solo cambias el fondo de pantalla, pero el código interno sigue igual, los errores se repiten. Pero si entras al código, si reescribes desde ahí, entonces todo empieza a funcionar de manera distinta. Y eso no es magia. Es coherencia vibracional. No se trata de forzarte a ser positivo, ni de negar lo que sientes. Se trata de alinearte internamente, porque cuando tu pensamiento, tu emoción, tu palabra y tu acción están en armonía, la realidad no tiene opción. Responde a eso. Lo más bello de asumirte como arquitecto es que ya no necesitas controlar el mundo. Solo necesitas elegir tu frecuencia. Porque cuando tú cambias, tu vibración cambia. Y cuando tu vibración cambia, el campo responde. Las personas que llegan son distintas. Las oportunidades aparecen sin esfuerzo. Las situaciones se alinean. Porque el reflejo ya no es el mismo. Ser arquitecto de tu realidad no es tener control absoluto sobre todo lo que sucede. Es crear desde tu centro. Es saber que, sin importar lo que ocurra afuera, tú puedes decidir cómo responder, cómo actuar, cómo sembrar. Y desde esa semilla, el mundo se transforma. La mente consciente es el instrumento más poderoso de creación que existe. Pero como todo poder, requiere presencia, compromiso y práctica. Porque no se trata solo de crear cosas. Se trata de crear desde quien realmente eres, desde tu verdad, desde tu esencia. Y cuando lo haces, la vida ya no es una reacción, es una expresión. Cuando hablamos de transformación, muchas veces pensamos en hacer más, en aprender nuevas técnicas, en cambiar hábitos o incorporar herramientas. Pero lo que a menudo se pasa por alto es una de las llaves más poderosas, más simples, más olvidadas: la presencia. La presencia no es solo estar físicamente en un lugar, es estar consciente en el ahora. Es habitar por completo el momento sin estar atrapado en lo que pasó ni ansioso por lo que vendrá. Es el arte de observar sin juzgar, sentir sin escapar, escuchar sin responder de inmediato, ser sin necesidad de parecer. Y aunque suene simple, es un verdadero acto de revolución. Porque vivimos en una era de distracción constante. Nuestra atención es tironeada por notificaciones, pensamientos, miedos, memorias y futuros que todavía no han llegado. Estamos aquí, pero con la mente en mil partes. Y en esa desconexión sutil es donde perdemos poder. Porque la presencia es el lugar donde se crea la realidad. Es el único punto donde puedes elegir distinto. Cambiar la respuesta. Interrumpir el patrón. Soltar el juicio. Respirar antes de reaccionar. Ver con claridad lo que antes solo podías repetir automáticamente. Cuando no estás presente, funcionas en piloto automático. Reaccionas desde tus heridas, desde lo aprendido, desde el inconsciente. Pero cuando estás presente, puedes responder desde la conciencia. Y eso lo cambia todo. Piensa en esto. Cada vez que alguien te detona, que una situación te frustra o que aparece un miedo, tienes dos caminos: reaccionar como siempre, o detenerte, respirar, mirar hacia adentro y observar qué parte de ti está siendo activada. Esa pausa, ese instante en que eliges no seguir el impulso automático, es pura alquimia. Porque ahí es donde rompes el ciclo, donde la emoción pierde su dominio, donde tú recuperas el timón. Y lo hermoso es que no necesitas nada externo para activar tu presencia. Solo voluntad. Solo la decisión de estar contigo, aquí, ahora, de darte cuenta, de mirar, de sentir.
La presencia también te permite ver más allá de las apariencias. Descubres que muchas de tus reacciones no son tuyas. Son ecos, condicionamientos, programas. Cuando observas desde la presencia, empiezas a notar, esto no es mío, esto es una herida de la infancia, esto no me representa más. Y en ese ver, ya estás transformando, porque lo que es visto con claridad y sin juicio se disuelve. Y donde antes había caos automático, ahora hay espacio. Y el espacio es poder, porque en el espacio interno puedes elegir qué sembrar, una nueva creencia, una emoción diferente, una respuesta más amorosa, un pensamiento más expansivo. Ese espacio también te conecta con tu verdadera esencia. Detrás del ruido mental, de los pensamientos repetitivos, del miedo, hay una presencia viva, constante, inalterable. Un centro silencioso que no necesita nada para estar en paz. Ese eres tú, sin historia, sin etiquetas, sin pasado ni futuro, solo presencia. Cuando vives desde ahí, el mundo ya no te arrastra. Tú lo navegas. Ya no estás reaccionando a lo que sucede, estás creando desde tu centro. Y eso no significa que todo sea perfecto. La vida seguirá trayendo desafíos, pero tu forma de vivirlos cambia. Ya no desde la desesperación, sino desde la claridad, desde el poder interno que brota cuando estás aquí, sin escapar. La magia de la presencia no es espectacular, es silenciosa, pero transforma todo, porque cuando estás presente, puedes ver lo que realmente está pasando. Puedes sentir lo que antes tapabas. Puedes decir no cuando antes te traicionabas. Puedes sostener una emoción sin que te domine. Y en ese estado, el campo cambia. La frecuencia cambia. Y con eso, la realidad también. No necesitas hacer más. Necesitas estar más. Y desde ese estado, las acciones que tomes tendrán una fuerza distinta. Porque ya no vendrán desde la carencia, sino desde la conexión. La presencia no es solo una herramienta. Es el punto de partida de toda creación consciente. Es el portal hacia el ahora. Y el ahora es el único lugar donde puedes transformar tu vida. Cuando llegas hasta aquí, ya no eres el mismo. Algo dentro de ti se movió, se abrió, se recordó. Tal vez no puedas explicarlo con palabras, pero lo sientes. Ya no puedes seguir viendo el mundo ni a ti mismo con los mismos ojos, porque comprendiste algo que la mayoría jamás llega a ver con claridad. No se trata de cambiar la realidad, se trata de cambiar desde donde la estás mirando. Este es el inicio de una nueva etapa. Una nueva vida no porque afuera todo haya cambiado de inmediato, sino porque tú ya no estás vibrando igual. Ya no reaccionas igual. Ya no piensas igual. Y eso, aunque sea invisible al principio, empieza a reflejarse en todo. Ya no necesitas correr detrás de lo que falta. Ahora comprendes que lo que llega a tu vida es el reflejo de lo que ya está en ti, porque ahora sabes que el mundo externo no te define. Solo te muestra lo que aún sostienes, lo que aún debes soltar, lo que ya puedes agradecer. Cuando vives desde esa conciencia, las situaciones que antes te dolían ahora se convierten en mensajes. Las emociones que antes querías evitar, ahora las ves como maestras. Las personas que antes parecían un obstáculo, ahora las reconoces como reflejos de tu propio estado interior. Y eso cambia tu manera de estar en el mundo. Ya no necesitas convencer al universo de que te dé algo, porque dejaste de operar desde la escasez. Ahora sabes que todo está disponible, pero solo puedes acceder a lo que está en coherencia con tu frecuencia. Por eso, más que pedir, ahora eliges ser. Ser abundancia, ser merecimiento, ser calma, ser claridad, porque al convertirte en eso, lo atraes sin esfuerzo. Esta es la diferencia fundamental entre quien manifiesta desde la mente superficial y quien crea desde la conciencia profunda. Uno actúa desde el querer, el otro desde el recordar. Recordar que ya es suficiente, que ya está completo, que no falta nada, solo presencia, coherencia y verdad. Desde aquí, comienzas a mirar todo de otra manera. El conflicto ya no es enemigo, es espejo. El dolor ya no es castigo, es portal. El silencio ya no es vacío, es espacio fértil. Y con ese nivel de conciencia puedes comenzar a elegir con intención cada pensamiento, cada palabra, cada acción. No desde el automatismo, sino desde el poder interno, desde el creador que despierta. Una nueva realidad no es un lugar al que se llega, es una frecuencia desde la cual se vive.
Y esa frecuencia no depende de lo que pase. Depende de lo que eliges sostener en tu interior. Cuando comprendes esto, ya no estás esperando a que la vida cambie. Estás creando, instante a instante, una vida que refleja tu verdad. Y entonces, sin darte cuenta, las cosas empiezan a alinearse. No porque estés forzando, sino porque dejaste de interferir. Porque ahora estás en sintonía. Recuerda, el mundo exterior siempre sigue al interior. No hay excepciones. Este es el principio de una nueva etapa. No termina aquí. Empieza aquí. Porque ahora sabes que no se trata de atraer. Se trata de despertar. Y al despertar, lo que llega ya no es lo que deseas desde la carencia, sino lo que naturalmente corresponde a quien has decidido ser. Una nueva realidad comienza. No cuando todo cambia afuera, sino cuando tú decides vivir en coherencia con tu esencia. Y eso es el verdadero milagro.